Título segundo. Las partes. Capítulo primero. Capacidad procesal. Artículo 18. Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, además de las personas que la ostenten con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil, los menores de edad, para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico, sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los grupos de afectados, uniones, sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas, también tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo cuando la ley así lo declare expresamente. Capítulo segundo. Legitimación. Artículo 19. 1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo a las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. B. Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados, o estén legalmente habilitados, para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. C. La administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la administración de las comunidades autónomas y de los organismos públicos vinculados a estas, así como los de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización. D. La administración de las comunidades autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la administración del Estado, y de cualquier otra administración u organismo público, así como los de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local. En las entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, así como los de organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras, o los de otras entidades locales. F. El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley. G. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines. H. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las leyes, y para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados, y siempre con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones, legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente. Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada, o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimación procesal. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. 2. La administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaración de lesividad, para el interés público en los términos establecidos por la ley. 3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local. 4. Las administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso administrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales
y las reclamaciones en materia de contratación, a que se refiere la legislación de contratos del sector público sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad. 5. Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje. Todas las personas mencionadas en el artículo 40.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva. Artículo 20. No pueden interponer recurso contencioso administrativo contra la actividad de una administración pública a los órganos de la misma, y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autorice expresamente. B. Los particulares, cuando obren por delegación, o como meros agentes o mandatarios de ella. C. Las entidades de derecho público que sean dependientes, o estén vinculadas al Estado, las comunidades autónomas, o las entidades locales, respecto de la actividad de la administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha administración. Artículo 21. 1. Se considera parte demandada a las administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso. B. Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante. C. Las aseguradoras de las administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada, junto con la administración a quien aseguren. 2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo A del apartado anterior, cuando se trate de organismos o corporaciones públicos sujetos a fiscalización de una administración territorial, se entiende por administración demandada a el organismo o corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización es aprobatorio. B. La que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición. 3. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales, y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de contratos del sector público, los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo las personas o administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 49. 4. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida. Artículo 22. Si la legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte. Capítulo 3. Representación y defensa de las partes. Artículo 23. 1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un procurador, y serán asistidas, en todo caso, por abogado. Cuando las partes confieran su representación al abogado, será éste a quien se notifiquen las actuaciones. 2. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador, y ser asistidas por abogado. 3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. Artículo 24. La representación y defensa de las administraciones públicas, y de los órganos constitucionales, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia, y en el marco de sus competencias, hayan dictado las comunidades autónomas,